Listo. Buen día, profe Joel, ¿cómo está? Hola, muy bien, Jessica, buen día. ¿Y tú cómo Ah, estás? bien, bien, aquí estamos. Le voy a hacer unas breves preguntas sobre su planeación de clase. Adelante. ¿Está de acuerdo? Ok, Sí, bueno, ahí vamos, ¿ok? sí. ¿Cómo elabora su plan de clase? Bueno, el plan de clase básicamente se elabora, número uno, con base en los planes y programas de estudio de la materia que estés impartiendo. Y número dos, con base en las necesidades de tu grupo, en las necesidades de los alumnos a los cuales les vayas a dar clase. Básicamente esas son las dos maneras en Ujú. las que yo realizo mi planificación. Ok, gracias. Segunda pregunta dice, ¿qué puntos analiza para realizar la planeación de clase? ¿Qué puntos analizo? Bueno, primeramente lo que analizo es más bien lo que mido, pues es el nivel de conocimiento que tienen los muchachos respecto al tema que voy a impartir. ¿Cómo hago esto? Lo hago de dos maneras. La primera es con base en una lluvia de ideas en la cual los alumnos participan y opinan respecto al tema, y esto me sirve a mí para valorar el conocimiento. Y si quiero ser un poco más específico, hago un examen diagnóstico, el cual me sirve a mí para saber, darme cuenta las, las áreas de oportunidad que tienen los alumnos, o sea, en qué están fallando. Por ejemplo, si hago un examen de 10 preguntas y ellos salen mal en la 5 y en la 7, por así decirlo, lo que realizo a continuación es que aplico el examen, lo califico y si salen mal en estas dos, yo retomo esos temas con ellos para darle seguimiento al aprendizaje. Entonces, eso es una parte muy importante que yo analizo antes de realizar mi planeación. Eso es para empezar. Y pues lo demás es con base a los contenidos, ¿no? Analizamos contenidos y analizamos las estrategias o actividades que vamos a poner dentro del salón de clases. Ok, bueno. La tercera, ¿qué recursos didácticos utiliza en su planeación de clase? Bueno, los discursos didácticos son diversos. Por ejemplo, antes cuando estábamos en clases presenciales, Sí. utilizaba el cañón, me gustaba mucho apoyarme el cañón y mi computadora, porque les proyectaba videos, les ponía actividades en Word, les ponía presentaciones de PowerPoint para explicarles un poco más del tema y obviamente también me apoyaba del pizarrón y utilizaba mis plumones para estar explicando la clase. Eso era en clases presenciales. Ahora con las clases a distancia, pues Ajá. me gusta mucho utilizar algunos programas que hay en internet para facilitar la clase, como por ejemplo, también me gusta hacer presentaciones en PowerPoint y proyectarlas, y diversos recursos didácticos que hay, por ejemplo, sopas de letras, crucigramas respecto al tema, etcétera, etcétera. Ok. Perdón. Cuatro, dicen, ¿cuál es el contenido, método de evaluación en su plan de clase? ¿Cuál es el qué, perdón? No, no te escuché bien. ¿Cuál es el contenido, el método y la evaluación de su plan de clase? Ah, ok. El contenido que hay dentro de la planeación, esto depende. ¿Depende de qué? De tu materia que estés dando, ¿no? O sea, depende de la materia que estés dando, depende del grado grupo, es el contenido que hay, pero normalmente lo que hay dentro es las clases que tú vas a dar con base al contenido. No. Me refiero a actividades, trabajos, etcétera, etcétera. Y pues también tenemos que recordar que si hablamos estructuralmente de la planeación, esta se divide en tres tiempos, que es el inicio, el desarrollo y el final. Normalmente en el inicio se comienza con
Si es un proyecto nuevo, se comienza con una lluvia de ideas, un diagnóstico. Si es un proyecto ya empezado, normalmente lo que yo hago es una retroalimentación de la clase anterior. Que vimos la clase anterior y hago algunas preguntas respecto a lo que se vio anteriormente. Y en el desarrollo, lo que hago comúnmente es la actividad. Primero hacemos una retroalimentación al inicio, luego explico qué es lo que vamos a hacer y empezamos a realizar la actividad. Y ya para cerrar la clase, que es el cierre y conclusión, ahí lo Ujú, que se utiliza, bueno, lo que yo hago es hacer unas preguntas acerca de lo que aprendimos y utilizo una pequeña rúbrica, una pequeña lista de cotejo, perdón, en la cual pues medimos el aprendizaje que se hizo ese día. Y ya una vez que ellos lo tienen, van pegando sus instrumentos de evaluación en su cuaderno. Y la otra pregunta dentro de la misma era el método que utilizo para ajá, evaluar, ¿verdad? Ah, ok. sí. Bueno, pues continuando con lo que dije anteriormente, es muy importante utilizar los instrumentos de evaluación adecuados. Depende de tus clases que vas a dar. Por ejemplo, yo utilizo mucho listas de cotejo, me gusta utilizar estas, me gusta utilizar cuando van a exponer los jóvenes algún tema, siempre me gusta darles una rúbrica. La rúbrica es donde viene específico lo que ellos tienen que hacer. Por ejemplo, puedes dividir la rúbrica en tres, en dos y en uno. Sí, y se realiza de mayor a menor. ¿Qué significa eso? Que los requisitos y luego pues hizo menos requisitos y al final pues hizo muy pocos requisitos. Entonces la rúbrica es muy importante para mí en mi clase, para que todo quede claro. Y el criterio de evaluación también es importante. Siempre cuando inicio las clases, cuando inicio un proyecto, yo les comparto, les digo cuál es el criterio de evaluación, para que ellos sepan cómo es que se va a evaluar. Es muy importante que uno como profesor deje en claro cuáles van a ser los criterios a evaluar en tu materia, porque así tú vas a evitar futuras incidencias, como por ejemplo que el alumno te diga, profe, pero ¿por qué saqué esto? ¿Por qué saqué 6? ¿Por qué saqué 5? Entonces, a mí me gusta estar preparado, me gusta tener mis instrumentos de evaluación al día para si llegara a pasar una incidencia como esta, aquí está, ¿no? Aquí está claro, mira, ¿sabes qué? Pues aquí están tus trabajos, aquí están tus participaciones, tus actividades, y, y se habla, se le enseña al alumno a través del instrumento de evaluación cómo fue su desempeño. Y la manera de evaluar, pues normalmente lo hago con un trabajo final del proyecto o con un examen escrito. Normalmente esas son las dos cosas que utilizo, un examen escrito y un trabajo final de lo que se vio en todo el proyecto. Y pues ahí entramos ya a la evaluación sumativa, ¿no? Hay que recordar que la evaluación tiene tres vertientes, que es la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Entonces ya cuando entramos a la evaluación sumativa, es cuando tú juntas ya, yo junto todos mis instrumentos, ya tengo las calificaciones de sus cuadernos, todo el material que yo junté durante la evaluación formativa ya me sirve a mí para emitir la calificación sumativa. Entonces, siempre para evaluar, yo me gusta utilizar los procesos, ¿no? Me gusta respetarlos para que no haya dudas al final de las calificaciones. Ok, muy buena. Este, vamos con la otra. Dice, ¿qué tiempo lleva a realizar la planeación y qué recursos toma para realizar sus actividades? Bueno, Jessica, el tiempo no te podría decir exactamente cuánto tiempo, no te puedo decir exactamente el tiempo que duró. Lo que sí te puedo decir es que sí se invierte mucho tiempo al momento de hacer la planeación. No te voy a decir que se hace bien rápida, no, porque esto depende. Por ejemplo, uno puede planear por semana, uno puede planear por mes, puede planear por proyecto, etcétera. No te puedo decir un tiempo exacto, pero para que te des una idea,
la planeación sí es larga y se le tiene que invertir un buen tiempo a la planeación pues para que todo salga aproximadamente como tú lo tienes calculado. ¿Y en qué me ayudo o en qué me baso? Pues me baso en los programas de estudio y los planes de estudio. Ahí están los contenidos. Ahí me marca la pauta de la Ajá. cual yo me tengo que apoyar para impartir las clases dentro del grupo. Ok, última pregunta. Dice, ¿qué recursos utiliza con alumnos con necesidades educativas especiales? Bueno, tocando este tema, es también un tema del que es extenso, ¿no? Porque para empezar, pues, depende de cada alumno. Yo, en mi trayecto, en mi experiencia, lo que hago es que me apoyo mucho del Departamento de Orientación Educativa, porque pues ahí hay psicólogos que ellos tienen los diagnósticos de estos alumnos. Entonces yo les doy una leída a esos diagnósticos y me apoyo con ellos para poderles brindar pues una educación de mejor calidad, ¿no? Con base en instrumentos que el Departamento de Orientación me puede brindar a mí. Siempre en mis clases lo que hago es incluir a ellos, incluyo a los alumnos. Para mí es muy importante la inclusión dentro del salón de clases y esas son las estrategias que yo hago. Siempre las dinámicas o los materiales que yo utilizo tienen que ver con el tema que estoy dando. Entonces, cuando se trabaja en equipo, yo siempre trato de incluir a los alumnos con necesidades educativas especiales. Incluso me ha tocado en algunos salones que no quieren aceptar a los muchachos, no los quieren aceptar en sus equipos, pero ya indagando, analizando el contexto, pues tú te puedes dar cuenta pues que efectivamente los muchachos no tienen esa empatía o no tienen esa educación, no tienen ese deseo de inclusión. Y pues a mí me ha tocado enseñarles, me ha tocado mostrarles videos, me ha tocado mostrarles presentaciones PowerPoint, me ha tocado incluso pedirle a profesionales en este ámbito que vayan a dar pláticas a la escuela para que los alumnos se den cuenta de la importancia de la inclusión y que todos somos iguales dentro del salón de clases. Entonces es muy variado, ¿no? Este tema y la verdad es un reto. En lo personal para mí, cuando me encuentro frente a esta situación es un reto, pero no es un reto malo, sino es un reto positivo. Y esto me entusiasma a mí mucho porque descubro, ¿no? Descubro otras maneras de trabajar y descubro otras maneras de dar mis clases, de impartir mis conocimientos, siempre tomando en cuenta la inclusión. Entonces, los materiales que utilizo, pues depende, ¿no? Depende de cada, de cada alumno, porque tampoco podemos ponerle a todos el mismo trabajo. Tenemos que ponerle un trabajo acorde a las necesidades educativas especiales que tenga el alumno, siempre y cuando respetando el contenido de tu materia. Pero lo más importante en este aspecto es la inclusión. Yo como profesor siempre incluyo a los muchachos y hago y enseño a los demás muchachos, a los demás alumnos, a que acepten, para que todos vean que pues somos iguales, ¿no? Que no hay diferencias y que todos somos un mismo grupo y entre todos nos apoyamos. Eso es lo que yo hago en este tipo de cuestiones. Ok, pues está de respuestas muy bien hechas. Bueno, pues muchas gracias, profe Joel. De nada, Jessica. De nada, Este, gracias a ti por la entrevista y gracias por darme esta oportunidad. Y pues ya sabes, estamos a la orden. ok, pues Cuídate muchas mucho, gracias. nos estamos Me viendo. Que tengas despido. buen día. Un bonito día. Igualmente, bye. Bye.